a los modelos de redes neuronales como modelos explicativos. En un principio, estos modelos neuropsicológicos se enfocaron sobre todo en los procesos cognitivos, en las funciones del lóbulo prefrontal, atención selectiva, memoria lógica, razonamiento y voluntad, ¿verdad? Toma de decisiones. Y esa neurociencia, que se conoce en algunos ámbitos, incluso como neurociencia cognitiva, dominó el campo prácticamente hasta mediados de la década del 2000. Como a mediados de la década del 2000 empieza un viraje interesante dentro de la misma neurociencia. Empiezan algunos neurocientíficos, entre ellos el más destacado y conocido, Antonio Damasio, pero hay otros como Joseph Ledoux, que estudia el miedo y las emociones y habla de un ser sináptico, V. Ramachandran, que estudia las neuronas espejo y estudia los miembros fantasmas, y Posner, que estudia la relación entre los circuitos del cerebro que dirigen la atención y los que afectan las emociones y el temperamento. Y Posner tiene un libro precioso que se llama Educating the Brain, o Educando el Cerebro, donde básicamente él lo que habla es que una educación del cerebro tendría que incluir las emociones, cosas que no incluían algunos de los modelos anteriores. Entonces, esto es, pudiéramos llamar tercer viraje cognitivo. Va a ser un viraje bien importante, porque va a ser un viraje que va a legitimar el estudio de las emociones desde la llamada ciencia dura. Ahora no es que es algo, ¿verdad?, esotérico, que está por ahí, que nos aparta de la ciencia. Ahora es que los neurocientíficos más puros dicen que no es posible una explicación del cerebro solamente considerando la precorteza o los circuitos prefrontales, y que hay que contar con las estructuras subcorticales, la más estudiada la amígdala, pero el hipocampo, todos los circuitos que tradicionalmente se han asociado con la regulación emocional. Entonces, esa nueva apertura, de momento ahora es legítimo hablar de las emociones, se legitima ese estudio y pasamos a estudiar las emociones. Pero cuidado, a mí, desde la perspectiva histórico-cultural, hay que hacer un poco de reflexividad histórica. Y ha habido reclamos por incluir las emociones en la explicación psicológica desde los conductistas. En 1920, Thorndike, conocido, ¿verdad?, por la ley del efecto, un conductista declaradamente reconocido, dice que acuña el término inteligencia social para decir que había una inteligencia que se refería a la habilidad de comprender y motivar a otras personas, y que era necesario considerar esa inteligencia. Pues no se consideró esa inteligencia. En el 40, David Wechsler, el que crea las pruebas de inteligencia más conocidas, ¿verdad? Hay otros, porque antes lo había hecho Thurston, pero las más conocidas son las de Wechsler. Wechsler, entonces, en el 40, dice que había factores no intelectuales, que había factores emocionales que condicionaban la conducta inteligente, y tampoco le hicieron mucho caso a Wechsler. No solo eso, ahí estamos hablando de gente, un conductista, alguien que está en la perspectiva psicométrica. Donald Norman, uno de los principales arquitectos del procesamiento de información, científico conocido duro, en 1980 dice que la ciencia cognitiva tenía que hacer un ajuste porque estaba dejando fuera 12 tópicos, él le llama 12 issues, que eran fundamentales para entender la complejidad humana. ¿Y cuáles son los 12 temas que él menciona? Los sistemas de creencias, las emociones, la conciencia, el desarrollo, la interacción social, el lenguaje, la percepción, la memoria constructiva, el aprendizaje, la ejecución, las destrezas y el pensamiento complejo. En otras palabras,
diciendo que el modelo computacional, como se estaba aplicando, no iba a permitir una comprensión compleja del comportamiento humano. Así es que el especializado campo de, esta es otra nota para reflexionar históricamente, el campo de la afectividad en su vinculación a la educación recibe un fuertísimo espaldarazo cuando Daniel Goleman, bastante recientemente, publica un libro que se llama Inteligencia Emocional, que rápidamente se convierte en un bestseller y que rápidamente empieza a traducirse en aplicaciones educativas a distintas perspectivas, y realmente lo que Goleman hace en ese trabajo es traducir las investigaciones neuropsicológicas a un lenguaje comprensible para el público y a decir que de ahí pueden salir aplicaciones. Así es que es importante entonces tener en perspectiva que lo que vamos a mirar ahora, que el enfoque histórico-cultural propone sobre las emociones, ha sido una tensión en la psicología que desde sus inicios renunció a estudiar lo que no era observable, ¿verdad? Hizo esa renuncia explícita y por lo tanto el tema de las emociones, el tema de la subjetividad se convertía en un tema que trataba de evitar. En este momento no es un tema que se pueda evitar porque la neurociencia ha demostrado que desde el punto de vista fisiológico hay una relación muy estrecha entre nuestras emociones y nuestros pensamientos. Pero, ¿qué nos decía el enfoque histórico-cultural? Pues, o para llegar ahí, en el día de hoy es legítimo, la neurociencia legitimó la discusión sobre las emociones, se integran las emociones a programas educativos, pero ello no significa que se haya integrado verdaderamente en la explicación psicológica, y vamos a ver por qué esto es así. Y estos avances, que lo son, no podemos negar que lo sean, tienen también, representan oportunidades y riesgos. Y vamos entonces a girar la mirada a lo que propone el enfoque histórico-cultural. Lo primero es que el enfoque histórico-cultural parte de una concepción unitaria. Aquí tenemos que decir otra cosa. Es bien claro lo que Vygotsky toma de Marx y de Engels, mucha gente lo sabe, ha sido presentado en muchísimos trabajos, pero es muy poco lo que se sabe de lo que él tomó de Spinoza, que era su filósofo favorito y que fue mucho. Fue la idea del monismo frente al dualismo cartesiano, la idea de que no es posible la separación de la mente y del cuerpo, de las emociones y del intelecto. La insistencia en que había que tener unidades de análisis, de que el análisis debería ser un análisis no por elementos, no reduccionista, sino un análisis complejo que reconociera las fuerzas interactivas en la determinación de los fenómenos. Y en tercer lugar, la idea de herramientas psicológicas. Es interesante, también le viene a Vygotsky por doble vía. Así es que en esa concepción, la psique, o lo que vamos a llamar la mente, se entiende como el funcionamiento de un complejo sistema de actividades. Recuerden que en este enfoque la noción de actividad es central. Estos no son procesos abstractos. O sea, la atención no es una atención para todos. La atención nosotros la construimos en el curso de nuestro desarrollo a partir de las actividades que realizamos. Estas actividades son viabilizadas por la elevada forma de organización de la materia que es el cerebro humano. Y esto es bien importante subrayarlo porque muchas veces se dice que la gente histórico-cultural solo estamos interesados en la cultura y en lo social, que no nos interesa para nada el cerebro y lo biológico. Es todo lo contrario, se parte de que no habría actividad psíquica desde el cerebro. Lo que ocurre es que se piensa que el cerebro sufre transformaciones en el curso